A ya casi 3 años del desastroso lanzamiento de Cyberpunk 2077, luego de tantas promesas y hype dados, diciendo que no iba a ser cualquier juego RPG, sino el juego RPG del año, tristemente no fue así. Con un montón de bugs y fallos técnicos, así como una pésima optimización en consolas de antigua generación y en PCs decentes incluso muy buenas. Era evidente que CD Projekt Red nos mintió de una manera muy descarada, casi burlándose de aquellos que reservaron el videojuego, y como alguien que, en efecto, lo reservó y lo jugué en mi PS4 los primeros días de su salida, puedo confirmar que el juego era pésimo en cuanto a rendimiento, pues en ciertos puntos se cerraba o en los combates los FPS eran en verdad muy lamentables. Si bien después de un tiempo fueron sacando parches para arreglar la mayoría de estos fallos, tristemente la mancha ya estaba allí, e iba a ser muy difícil poder limpiarlo. Como alguien que sigue jugando el videojuego hoy en día, puedo decir que así es, el juego ha tenido en verdad demasiadas mejoras, desde los bugs que afectaban muchísimo en la historia hasta los crasheos constantes que eran demasiados molestos. Pero obviamente si lo comparamos con todo lo que se nos prometía, no está ni el 50%. Siendo esto de verdad algo muy pero muy lamentable. Con todo esto parecerá que odio a Cyberpunk 2077, pero es todo lo contrario. De verdad amo el mundo de Cyberpunk 2077, desde sus personajes, la ciudad que fácilmente no está alejada de la realidad, y como alguien que le encanta el concepto de los Cyberpunk. Cuando jugué por primera vez me encantaron las luces de neón que rodeaban todos los edificios por la noche. La historia de Vi y los demás personajes que lo rodeaban eran de verdad muy increíble. La forma tan extravagante que se vestían sus habitantes y sobre todo en que la mayoría de ellos, o al menos los que soñaban con vivir mejor en Night City, siempre decían la frase las ligas mayores. Pues si hay algo que rescatar de este juego es eso, su lore. Yo jamás defenderé el videojuego por los bugs y fallos técnicos, pues como ya mencioné anteriormente, de verdad fue tan descarada en cómo se nos vendía la idea de este juego. Sin embargo, de verdad, la historia es increíble. En Night City existen demasiados temas para poder hablar y analizar, así como también la historia del personaje de Vi y la de Silverhand. Pero pienso que el mejor tema que trata este videojuego es el ya mencionado, el deseo de llegar a la cima y tener todo lo que muchos nos prometían, dinero y lujos. Pero, ¿de verdad esto es así? ¿En verdad vale la pena llegar a la cima en una ciudad como Night City? Y por último, ¿de verdad es tan glorioso como muchos de los personajes nos lo pintan? El día de hoy haré un video algo diferente a los dos anteriores, y que de verdad hace muchísimo quería hacer algo relacionado con este gran videojuego. Creo que está de más decir que habrá spoilers de la trama principal. Dicho esto, empecemos. Lo primero que tenemos que hacer antes de responder a esa pregunta es hacer otra, y esta es definir qué son las ligas mayores, al menos poniéndolo un poco en el contexto de Cyberpunk 2077. Al principio del videojuego, luego de que acabes el prólogo, dependiendo de qué historia le hayas puesto a tu personaje, no pasará mucho para que un hombre llamado Dexter, que en resumen es uno de los traficantes más grandes de la ciudad, nos empieza a estar encargando trabajos desde robos o asesinatos. Pero hay algo que lo distingue, pues en una misión nos subimos a su coche para hacernos una pregunta, y esta es, ¿qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo? ¿O morir de joven pasando la historia pero de una manera gloriosa? Esto haciendo ilusión a las personas que quieren vivir mejor en una ciudad donde ganan más trabajando de mercenarios o robando. Pues para este punto, hay que saber que vivir de una forma moralmente correcta es difícil. Claro, eso si no te matan primero. Por lo regular, las personas que sueñan con esto de vivir con lujos y dinero y hasta un poco de fama, son aquellas que crecieron en lo más bajo de Night City. Personas que de verdad piensan que algún día, luego de estar haciendo trabajos pequeños a gente grande, lograrán estar en la cima. Tal es el caso de Jackie, nuestro amigo durante el inicio de la historia, pues en algunas ocasiones este nos dirá que no puede esperar a estar en las ligas mayores junto con nosotros, donde el dinero será la menor preocupación. Así que con esto podemos definir que las ligas mayores es el sueño que muchos tienen en la ciudad, poder salir de esa miseria o vida de estar sirviendo a los demás para poder ser él el que mande, y por supuesto, recibir la mayor parte de todo. Obviamente suena increíble, ¿no es así? Desde estar de lo más bajo viviendo casi en la calle hasta llegar a vivir en un edificio enorme como las grandes corporaciones. Pero como bien dicen, nada es de color rosa. Es por ello que ahora pasaremos al destino que muchos tuvieron al estar en esto llamado las ligas mayores.
A lo largo del juego, nos mostrarán varios personajes los cuales ya están en esto llamado las ligas mayores, esa posición donde o son jefes como Dexter o simplemente que están ahí por ser parte de una familia, como lo es la corporación Arasaka, porque sí, al fin y al cabo es exactamente lo mismo que estar en una corporación millonaria o ser jefe de alguna mafia o de algún tráfico, y más en la ciudad de Night City. Más adelante ya veremos por qué. Por un lado, Dexter es el claro ejemplo del jefe que endulza el oído de los que trabajan con él, pues en muchas ocasiones nos dirá que estamos cada vez más cerca de las ligas mayores, y que solo un trabajo más, el cual promete que será el último y el mejor para poder hacernos ricos. Y así es como lo hace, pues Dexter es el que nos encarga robar el chip, el cual se encuentra situado en Arasaka, prometiendo que este chip es el que nos llevará a la gloria de las ligas mayores. Que como ya sabemos, durante el robo todo sale mal, donde si bien el chip logra ser salvado, por así decirlo, Dexter traiciona a Vi por el miedo de que luego vayan por él, pues en las noticias ha puesto que Vi y Jackie son los responsables de la muerte de Saburo Arasaka, lo cual es falso, y que también ya veremos más adelante. Total, al final, Dexter termina muerto, luego de que Takemura le disparara al decirle dónde estaba Vi, esto con el fin de tener el chip. Pasemos a otro personaje, que si bien no estaba en las ligas mayores, él anhelaba hacerlo, pero desgraciadamente todo fue en picada. Así es, hablamos de Jackie. Pues en muchas ocasiones, este carismático personaje siempre que podía, nos recordaba que de verdad quería estar en esas ligas mayores, desde el dinero y los lujos que quería tener una vez que estuviera en la cima, y una que resaltar es la de antes de llegar a Arasaka y robar el chip. Pues al ver el gran servicio de taxi, nos dice que así se sentirá llegar a las ligas mayores. Aquí es en donde se nos dan opciones de diálogo, lo cual una de ellas es preguntarle el por qué le interesa tanto, a lo cual Jackie, algo ofendido, nos responde a la defensiva e inclusive en uno de estos diálogos nos dice lo que ya habíamos dicho, que toda su vida la pasó de la mierda, y ahora que estaba a punto de llegar a esas ligas mayores no pensaba regresar. Haciendo un corte rápido en la misión, una vez que tienen el chip y este es estropeado, decide ponérselo para que no se dañe. Sin embargo, Jackie ya estaba muy herido, por lo que una vez que se suben al taxi y escapan de los de Arasaka, nos da el chip diciéndonos mientras muere que nos espera una gran vida en las ligas mayores, llena de riquezas y entre otras más cosas. Finalmente, muere a manos de esa idea de querer llegar a la cima y con la idea de que Vi será grande, sin saber todo el tormento que tendrá él o la protagonista más adelante en la historia. Finalmente, también tenemos a Saburo Arasaka, el cual es el ejecutivo de Arasaka. Resumiendo, para no alargarme, esto pasa durante la misión del robo, justo cuando Vi y Jackie tomaron el chip. Decidieron esconderse para evitar ser vistos, sin saber que verían el asesinato de Saburo a manos de su propio hijo, pues unos minutos antes estaban discutiendo sobre el dinero y otras cosas relacionadas con la empresa, donde ambos empezaban a escalar desde los insultos hasta finalmente la muerte. Pongo a Saburo Arasaka porque hasta Jackie lo dice, una leyenda junto con Adam Smasher, pero no por ser el mejor o hacer cosas buenas, sino por ser considerado el hombre que mejor ha vivido en Night City. Ya saben, dinero, lujos, que al final no termina muerto a manos de mercenarios u otra gente, sino de su propia familia. Sé que hay uno que otro personaje que me falta, pero me he centrado en estos tres porque a mi punto de vista es casi lo que te dan la bienvenida a la ciudad de Night City. Pero si hay algo en común que tienen estos personajes es que su destino es exactamente el mismo, la muerte. Desde Dexter queriendo un chip que fácilmente podría estar bien sin él, un Jackie cegado por ese deseo de querer llegar a la cima y por último el hombre con la mejor calidad de vida en la ciudad. Y a pesar de todo el dinero y reconocimiento que tenía, eso no pudo evitar ser asesinado por su propia familia. Ya visto todo lo anterior, creo que mi respuesta es obvia. Todos, o al menos los personajes mencionados, estuvieron o desearon estar en las ligas mayores, y una vez que estuvieron ahí, exceptuando a Jackie, tuvieron todo lo que deseaban, dinero, lujos y reconocimiento. Pero todo esto, ¿para qué? Si al final terminaron bajo tierra y todo ese dinero y artefactos lujosos simplemente terminaron inservibles. De ahí la frase que nos da Dexter, morir de viejo siendo un don nadie, o morir antes de los 30 pero con gloria. Pues también como ya había mencionado, mayormente la gente que quiere estar en estas ligas mayores va en malos pasos,
matando y robando, y hasta siguiendo órdenes de los grandes, que estas personas grandes son los que endulzan el oído de los demás, haciendo creer que de verdad toda esa riqueza será para ellos, y una vez que ya no les sirven, los desechan como si de viles cucarachas se tratase, como fue el caso de Dexter con Vi. En fin, puedo decir que es un obvio no vale la pena querer llegar a esas ligas mayores, pues tarde o temprano terminarás muerto, sea por la demás gente o hasta traicionado, así como también puedes morir en el intento como le pasó a Jackie. Para mí, Cyberpunk 2077 quiere enseñar esa consecuencia de meterse a ir a la cima, pues después de ese asalto a Arasaka, lo único que le pasaba a Vi era desgracia tras desgracia. Siendo las pocas cosas buenas, era cuando conocía a otras personas y tenía la oportunidad de hablar más allá del trabajo del mercenario. Hay un final que dice todo esto resumido, y este es en donde le pides ayuda a Panam y a los demás, pues no solamente logras quitarte el chip, sino también te vas de la ciudad junto con ella. Inclusive existe un diálogo donde le dice a Panam que siempre buscaba en esa ciudad, sin saber que realmente lo mejor estaba fuera de esta. Y sí, sé que de igual forma Vi morirá después de algunos meses, pero la pasará tranquilo dentro de lo que cabe y junto con alguien a quien ama, a diferencia de los demás finales, donde la conciencia de Vi es encerrada por Arasaka, donde decide acabar con su vida, o bien donde sí logra esa vida de lujos y dinero, pero en el fondo nos damos cuenta que no es feliz. Siente un vacío enorme y hasta Panam le replantea la idea de irse de la ciudad, lejos de los problemas que les causa, la ciudad de los soñadores. Por algo es que tiene ese nombre. Así que para cerrar este video, simplemente se ve así. No vale la pena arriesgarse por querer llegar a esas ligas mayores, pues si hay algo que nos enseña Night City con la serie de Edgerunners, es que nadie es protagonista de dicha ciudad, y que no importa qué tan especial seas, tarde o temprano te enseñará que hay más protagonistas en la historia. Si has llegado a esta parte del video, de verdad agradezco muchísimo por escucharme, pues significa que hice un buen trabajo entreteniéndote. La idea original de este video era analizar la serie de Edgerunners, la nueva de Cyberpunk, que si no la han visto de verdad la recomiendo muchísimo, pero vi que ya había algo de gente hablando de dicha serie y básicamente pues iba a decir lo mismo, pero con otras palabras. Obviamente no soy un experto en hacer esta clase de videos, porque lo más seguro es que se me haya escapado uno que otro dato. Por supuesto, toda esta información la saqué obviamente de mis palabras jugando el videojuego y de la wiki de dicho juego, ya que no recordaba algunos nombres de los personajes. Me encantó hacer este video y espero de verdad que a ustedes también les haya gustado. El siguiente la verdad no estoy seguro de qué será, tal vez haga uno cambiando un poco la temática del canal, ya que bueno, mi temática es pues videojuegos, pero me gustaría hacer uno que otro para variar, ya saben, anime, películas, cómics, etcétera, etcétera. En fin, ¿qué piensan ustedes de las ligas mayores? ¿De verdad vale la pena llegar a ser el mejor en una ciudad como Night City? Por supuesto, esta es solo mi opinión, así que estaré leyendo la tuya. Yo soy Max Borgan y nos vemos.